Bien, vamos a ver en el día de hoy el tema de ictericia y colectasis. Vamos a continuar entonces con em, hepatopatías en realidad, pero vamos a hacer foco en estas dos entidades clínicas como son la ictericia y la colestasis. Bien, habíamos hablado anteriormente entonces que el hígado era el órgano que, que sintetiza la mayor cantidad de proteínas del organismo, y bueno, y habíamos hablado también los marcadores o los biomarcadores que a nosotros nos servían para hablar de daño hepático y función hepática, o masa hepática funcionante. En esta diapositiva lo que les quiero mostrar simplemente es el árbol biliar, que nosotros sabemos que uno de los productos, una de las vías metabólicas para detoxificación del organismo es la vía biliar, además de que cumple muchas otras funciones. Dijimos que los ácidos biliares son sustancias anfipáticas que lo que hacen es justamente emulsificar las grasas para permitir la actividad de las enzimas, que las enzimas actúan en fase acuosa. Entonces los ácidos biliares lo que van a hacer es emulsificar o emulsionar las grasas para poder entonces permitir la acción de las enzimas y degradar estas grasas para que sean asimiladas en el intestino. Si nosotros recordamos un poquito la estructura del árbol biliar, vieron que acá tenemos entonces la vesícula biliar, en donde se almacena este producto del hígado, en realidad producto por un lado de desecho, por otro lado producto metabólico, que viene del conducto hepático, como vamos a ver en un ratito, que después entonces se va a unir a este conducto, que es el conducto cístico, y va a generar entonces el conducto hepático común, que es el que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, fíjense, en donde también desemboca el conducto pancreático, ¿sí? A partir del conducto de Wilson. Bueno, acá les muestro entonces un poquito más en detalle el conducto cístico y el conducto hepático, ¿sí? Que entonces generan el colédoco o el conducto hepático que habíamos visto anteriormente, que dice acá conducto hepático común, que sería el colédoco, que es el que desemboca entonces junto con el conducto pancreático en la ampolla de Vater y que está regulado por el esfínter de Oddi, como vemos acá. En la segunda porción del duodeno, en donde por un lado se van a liberar las enzimas pancreáticas y por el otro lado entonces también se van a liberar los ácidos biliares y la bili, ¿no? Como parte del metabolismo y como parte funcional de los ácidos biliares para que cumplan la función esa que habíamos dicho anteriormente de emulsificar las grasas para permitir la acción de las enzimas. Bueno, eso es lo que nos quedaba un poquito para comenzar a hablar, el árbol biliar que se forma a partir de los canalículos biliares que transcurren a través o paralelamente a los sinusoides hepáticos, como recordarán en la diapositiva de la clase anterior, y que y que van a ser entonces los que van a tomar los productos metabólicos del hepatocito. Ahora en nuestra diapositiva más vamos a ver cómo entonces a partir del hepatocito se excreta entonces esta bili, que es producto fundamentalmente del metabolismo del grupo hemo, ¿sí? De la hemoglobina. Bien, habíamos hablado entonces de las pruebas bioquímicas hepáticas y habíamos dicho que teníamos patrones hepatocelular o de daño hepatocelular, habíamos visto fundamentalmente las transaminasas, dijimos que AST, como se encontraba a nivel de la mitocondria y citoplasma, era la que me indicaba un patrón de daño mucho más profundo del hepatocito, mientras que ALT o ALAT, o GPT como lo quieran llamar, me indica simplemente un daño más superficial, muchas veces cuando ALT aumenta. Recuerden ustedes que a lo largo del tiempo, en la cronicidad, y si hablamos de un paciente cirrótico, como habíamos visto anteriormente, las transaminasas pueden disminuir y llegar a valores normales porque justamente ya no tenemos más hepatocito que se vaya a dañar y por eso entonces las transaminasas llegan a valores bajos o normales o dentro de los parámetros normales. Pero no quiere decir que el hígado se haya
reconstituido, digamos, ¿no? Que el tejido esté sano y funcionante, sino lejos de eso, no hay más tejido para ser dañado. Habíamos hablado de las enzimas de membrana, en donde habíamos hablado de las fosfatas alcalinas, la 5' nucleotidasa y la gamma GT, o la gamma glutamil transpeptidasa, que son enzimas que van a regular o que van a indicarnos a nosotros el patrón colestático, la colestasis, que después vamos a definirla más adelante. Habíamos hablado entonces de el patrón de obstrucción biliar, como ven acá, en donde tenemos entonces, si la obstrucción biliar es completa, tenemos una bilirrubina aumentada 1 a 30 veces sobre el valor de referencia, pero si es que es parcial pueden tener hasta 5 veces solamente su valor de referencia. La fosfatasa alcalina obviamente se va a empezar a medir porque si es que hay una obstrucción biliar, esto es la definición de colestasis, por lo tanto entonces hay marcadores. Ya habíamos charlado por qué fundamentalmente se empiezan a liberar estas enzimas de membrana cuando hay un patrón colestático. En un ratito lo vamos a volver a retomar. Y estas son las cosas que habíamos visto en la clase anterior. Poniéndonos un poquito más en tema ya y para hablar de la bilirrubina, recuerden ustedes que tenían que haber estudiado el metabolismo de la bilirrubina cuando yo les presenté un par de preguntas que tenían que responder con la bibliografía. Hay un apunte muy interesante del metabolismo de la bilirrubina que tienen que estudiarlo bien, en donde indica muy bien paso a paso cómo va ocurriendo los procesos en los cuales interviene el metabolismo de la bilirrubina o la vía metabólica. ¿Cuáles son las fuentes de la bilirrubina? En realidad, ¿cuáles son las fuentes de los sustratos para la síntesis de bilirrubina? Fíjense, principalmente el catabolismo de la hemoglobina a partir de los hematíes viejos. Por eso nosotros tenemos un valor normal de bilirrubina, porque constantemente los hematíes se van muriendo, los hematíes viejos, y se van reemplazando por hematíes nuevos. Esos hematíes viejos entonces van a ir a pasar al vaso, en donde van a ser atrapados por los capilares esplánicos, y los macrófagos se van a encargar entonces de comenzar la destrucción de estos hematíes. Justamente porque al ser más viejos estos hematíes, la membrana, ustedes deben conocer que el hematí tiene una característica muy importante en cuanto a su membrana, tiene cierta elasticidad que le permite entonces adoptar esa forma de disco bicóncavo. Y eso le permite entonces atravesar capilares muy finitos, muy sinuosos, de pequeños diámetros, muy chicos, gracias a justamente esa elasticidad que tiene la membrana. A medida que se va haciendo viejo el hematí, va perdiendo esta elasticidad y esta forma de disco bicóncavo que pierde la capacidad de deformarse para atravesar un capilar. Por lo tanto, cuando llega al vaso, entonces el vaso detecta esta irregularidad en la membrana del hematí, como consecuencia entonces la atrapa, y entonces ahí comienza el metabolismo de la bilirrubina, porque nos tenemos que deshacer de los dos componentes importantes de la hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina es una metaloproteína, porque tiene un grupo hemo, que está formado por hierro fundamentalmente, y por otro lado tiene una parte proteica. La parte proteica simplemente se puede degradar, transformándose en aminoácidos para la síntesis de nuevas proteínas, pero la parte fundamental del grupo hemo es la que se va a metabolizar mediante esta vía que vamos a estudiar en el día de hoy. Bueno, tenemos destrucciones de eritrocitos recién formados, esto es patológico siempre, en anemias hemolíticas fundamentalmente, extravasaciones de sangre, hemólisis intravasculares, ¿qué más? Recambio de hemo, o del grupo no eritroide, y de las hemoproteínas, y otras más que se pueden ver, otros orígenes más que son menos comunes en realidad. El origen más importante de la bilirrubina, o el sustrato para la síntesis de bilirrubina, es la destrucción de los glóbulos rojos, y a partir del grupo hemo entonces el catabolismo de ese grupo hemo. Por eso vamos a hablar entonces de que las anemias hemolíticas
hay un aumento justamente de este sustrato. Por lo tanto, entonces, vamos a tener un paciente que tiene una hiperbilirubinemia. Definimos hiperbilirubinemia con un valor de bilirrubina total aumentado, por arriba de 0,8 a 1 miligramos por decilitro. Bueno, ¿dónde es el lugar de producción? Bueno, ahí tienen el sistema retículo endotelial del vaso, simplemente, como yo les contaba anteriormente, en donde los hematíes que no pueden atravesar los sinusoides esplánicos quedan atrapados y entonces mueren o se destruyen. Fundamentalmente, fíjense que acá dice que es el 70% de la producción total de bilirrubina a partir de entonces este sustrato, que es el grupo hemo de los hematíes viejos. Bien. El metabolismo los vamos a ir desglosando a medida que vamos pasando la clase, pero ustedes en parte ya lo tienen que haber bien estudiado perfectamente. Pero bueno, acá tienen entonces los glóbulos rojos que llegan al vaso, en donde los macrófagos son los que van a retener a estos hematíes y los van a destruir, y van a liberar por un lado la proteína de la hemoglobina y por otro lado el grupo hemo. Y es el catabolismo del grupo hemo el que va a producir entonces la bilirrubina, que es la que va a llegar al hepatocito, transportada fundamentalmente por la albúmina, es captada por los hepatocitos y transformada por una enzima que se la tienen que aprender de memoria, que es la UDP-glucuroniltransferasa, adiciona dos restos de ácido glucurónico y la transforma en bilirrubina conjugada, con características totalmente distintas a la bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada, como ustedes habrán estudiado, es una bilirrubina poco polar, o sea, es insoluble en agua, mientras que la bilirrubina conjugada es una bilirrubina más polar y más soluble en agua. Por lo tanto, se puede eliminar por orina, ¿sí? Por así decirlo. Bien, esta bilirrubina entonces se almacena en la vesícula biliar, como ustedes ya saben, pero en los casos que sea necesario, obviamente, como dijimos anteriormente, gracias a la presión por medio del conducto colédoco llega a la segunda porción del duodeno, en donde las sales biliares, que están contenidas en esta bili, van a cumplir su función, la de justamente emulsificar las grasas para permitir entonces la acción de las enzimas pancreáticas, como por ejemplo la lipasa. Bien, parte de esta bilirrubina conjugada que llega al duodeno se va a transformar por acción de las enzimas en estercobilina, que va a dar el color a las heces, y parte se va a transformar en urobilinógeno, que va a atravesar entonces la pared duodenal, va a pasar a los capilares nuevamente y va a llegar nuevamente, y en este caso como sigue siendo polar, puede llegar a los riñones y eliminarse por la orina, y parte retornar al hígado en un proceso que se llama recirculación hepática o enterohepática. Bien. Acá tenemos más en detalle parte de la explicación que habíamos visto anteriormente, en donde ven, les voy señalando, el grupo hemo, ¿no? Que el hierro se elimina y los macrófagos lo atrapan para formar depósitos de hierro y tenerlos disponibles para la síntesis de nuevos hematíes. Pero la parte de la parte prostética en realidad del grupo hemo es la que se va a destruir y se va a transformar por acción de una primera enzima, que está acá, que se llama la hemoxigenasa, se va a transformar entonces en biliverdina. Esto todo a nivel del vaso. Esta biliverdina, nuevamente por acción de una segunda enzima, que es la biliverdina reductasa, se va a transformar en bilirrubina, que es la que va a abandonar el vaso, y es la que va a ser transportada por la albúmina. Es la bilirrubina no conjugada, ¿no? Esta bilirrubina no conjugada llega al hígado, en donde se conjuga por acción de la UDP-glucuroniltransferasa, que se le va a agregar dos ácidos glucurónicos a la bilirrubina, haciéndola más soluble. Esta bilirrubina conjugada se va a almacenar entonces en la vesícula biliar,
o va a ser excretada a la segunda porción del duodeno mediante el conducto colédoco y por acción entonces de las bacterias que están en el intestino se va a transformar, por un lado, lo que va a hacer, las bacterias lo que van a hacer es desconjugar a la bilirrubina y transformarla nuevamente en bilirrubina no conjugada, y esa bilirrubina no conjugada va a atravesar entonces la pared del intestino, va a pasar el vaso sanguíneo y va a recircular nuevamente hacia el hepatocito. Parte se va a transformar en estercobilina, que va a generar entonces el color característico de las heces, y parte se va a transformar en urobilina, ¿sí? O urobilinógeno, que va a pasar entonces a formar parte de la orina, ¿sí? Fundamentalmente. Se va a excretar por orina, porque es un poco más soluble. Bien. Acá vemos en más detalle entonces cómo es que ocurre este proceso de captación y liberación entonces de la bilirrubina conjugada, captación de la bilirrubina no conjugada y eliminación de la bilirrubina conjugada, en donde fíjense que en la parte apical de lo que sería el hepatocito, si este es el citozoide capilar, llega entonces la albúmina la bilirrubina no conjugada con la albúmina, que proviene del vaso, se desprende entonces, fíjense, de la albúmina, esto es un equilibrio en realidad, ¿sí? Siempre la unión a proteínas es un equilibrio, en donde una fase está desunida o libre y otra fase está unida, otra parte está unida. Y fíjense que la bilirrubina no conjugada, no unida a albúmina, es captada mediante este transportador de bilirrubina total, que se llama OATP, ¿sí? Ingresa entonces al hepatocito, y en el hepatocito se conjuga por acción de la UDP-glucuroniltransferasa, agregándose entonces, fíjense, esta es la enzima, dos residuos de ácido glucurónico. Entonces tenemos la monoglucuronización y la bi- o diglucuronización. Luego de que la enzima ha actuado dos veces y ha transformado la bilirrubina no conjugada en conjugada, se libera o se excreta por la zona apical de la célula, fíjense, a los canalículos biliares por este otro transportador que es el MRP2, ¿sí? Y de esa manera entonces, desde los canalículos biliares llega entonces a el conducto hepático y llega entonces después eh, a la vesícula biliar, ¿no? Donde se almacena. Esto no lo vamos a volver a repetir, simplemente acá es tomado de otro lado, muy linda la fotografía, donde fíjense que a partir de los glóbulos rojos, entonces, por la destrucción de estos glóbulos rojos, tenemos las globinas, que son las moléculas proteicas que se van a transformar en aminoácidos, que van a estar disponibles para la síntesis de nuevas proteínas. Por otro lado, el grupo hemo, fíjense, se divide en dos partes, la parte prostética, como yo les había dicho, en donde está formada por esta estructura pirrólica, bueno, que no nos importa mucho a nosotros en cuanto a la estructura química, que se va a transformar en biliverdina y después en bilirrubina no conjugada, y que va a salir eh, del, del vaso. Y fíjense que el hierro es transportada por la transferrina hacia los sitios de depósito. Y el resto es todo lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿También? Acá tenemos entonces el primer paso, ¿sí? De la síntesis de la bilirrubina a partir entonces de la acción de la hemoxigenasa, que es la primera enzima que va a actuar, que va a transformar entonces esta parte, ¿sí? Que no proteica, en realidad todo esto es la parte no proteica. Fíjense que sale el hierro y esta parte se transforma entonces en esta otra estructura que es la biliverdina, ¿sí? Y después la biliverdina por otra enzima, por acción de otra enzima, se va a transformar, la biliverdina reductasa, se va a transformar en bilirrubina no conjugada, que es la que tenemos en otro paso. Una vez entonces que la bilirrubina no conjugada llega al hepatocito, entonces fíjense que esta es la bilirrubina, por acción de la UDP-glucuroniltransferasa, va a transferir dos restos de ácido glucurónico
a algunas posiciones de la molécula de bilirrubina, generando entonces de que esto que es liposoluble, se transforma en esto que es más hidrosoluble. Acá tenemos más en detalle, pero no nos interesa mucho. Fíjense, sacado de otro lado, como el grupo hemo, entonces por acción de la enzima microsomal, es decir, que se encuentra a nivel del sistema retículo endoplásmico, se transforma entonces en biliverdina, y después por acción de la biliverdina reductasa se va a transformar entonces en la bilirrubina. Acá vemos más en detalle cómo de dónde viene el ácido glucurónico. Fíjense que viene de la UDP-glucosa, que se transforma por acción de la UDP-glucosa deshidrogenasa a ácido UDP-glucurónico. Y a este ácido UDP-glucurónico más la bilirrubina, fíjense, por acción de la UDP-glucuroniltransferasa, monoglucurona o monoglucuroniza a la bilirrubina no conjugada. Luego, por el agregado de otro ácido UDP-glucurónico por la acción de la misma enzima sobre la bilirrubina monoglucuronizada ya, se transforma entonces en el diglucurónido de bilirrubina más UDP, ¿sí? O sea, la bilirrubina con dos residuos de ácido glucurónico agregados, que lo vemos acá a la derecha, perdón, en más detalle. Bien, entonces podemos ir sintetizando un poquito todo lo que hemos estudiado sobre la bilirrubina en varios órganos o en varios momentos importantes, ¿no? El primero, en el sistema retículo endotelial del vaso, en donde la hemoglobina se transforma en bilirrubina, con todos los procesos que ya habíamos analizado anteriormente. Después la conjugación que ocurre a nivel hepático, fíjense, el glucurónido de bilirrubina, el agregado de dos residuos de ácido glucurónido, y después en el intestino, donde la bilirrubina conjugada, por acción de las enzimas, se transforma, por un lado, fíjense, en urobilinógeno, y por otro lado, parte en estercobilina, que serían lo que da el color de las heces. Y acá tenemos entonces el urobilinógeno, que nuevamente pasa a recircular, ¿sí? Recirculación enterohepática, o a la eliminación renal, porque al ser soluble un poquito en agua, entonces puede pasar a la orina. Entonces, acá tenemos, fíjense que antes de pasar, esto es algo muy interesante, antes de llegar al hígado, entonces tenemos bilirrubina no conjugada, por lo tanto, si es que hay una alteración en algunas de estas partes, en alguna de estas enzimas, o hay un aumento de la destrucción de los hematíes, como habíamos visto recién en anemias hemolíticas, se van a generar hiperbilirubinemias a expensas de la fracción no conjugada. Pero si es que hay problemas más abajo del hígado, ¿sí? En donde fíjense que hay acumulación de la bilirrubina por algún otro efecto, por ejemplo, algo que esté obstruyendo la llegada de la bili al duodeno, por ejemplo, un cálculo biliar, una litiasis biliar, eso va a generar una hiperbilirubinemia a expensas de la fracción conjugada, ¿sí? Bien, entonces si sabemos un poquito eso que estábamos charlando, podemos llegar a explicar un poquito más esto que tenemos acá, en donde vemos dos clasificaciones. Si tenemos una hiperbilirubinemia, podemos tener una hiperbilirubinemia a expensas de la fracción no conjugada o a expensas de la fracción conjugada. Esto que está entre paréntesis, en directa e indirecta, lo que me está hablando es de la metodología analítica que yo utilizo para medir a la bilirrubina. Si yo mido la bilirrubina no conjugada, la voy a medir de forma indirecta. Y vamos a ver en un ratito por qué o a qué se llama, ¿sí? O sea que la bilirrubina no conjugada también es llamada bilirrubina indirecta, pero una tiene que ver con la fisiología, es decir, que no está unido todavía, no ha pasado por el hepatocito y por lo tanto no se ha glucuronizado, ¿sí?
Y la otra tiene que ver con la metodología, ¿sí? La metodología de análisis, en realidad. Bien, lo mismo que para la conjugada o directa. Si hablamos de hiperbilirubinemia a expensas de la fracción no conjugada, dijimos que el problema está por arriba del hígado. Fíjense, tenemos excesiva producción en hemólisis y transfusiones, por ejemplo, eh, diseritropoyesis, cuando hay alteraciones justamente en la eritropoyesis, ¿sí? O sea, a nivel sobre todo, a nivel de médula ósea, disminución de la captación hepática de la bilirrubina, hay alteraciones en los mecanismos de captación hepática, hay disminución de la conjugación, entonces ahí tenemos un problema hepático, ¿sí? Pero hay alteraciones en la conjugación hepática. Por ejemplo, hay una alteración en la UDP-glucuroniltransferasa, que es una alteración bien conocida pero poco frecuente. Entonces tenemos inmadurez del sistema enzimático de la conjugación, que eso es lo que ocurre en la ictericia del recién nacido o del prematuro, porque los niños recién nacidos tienen bilirubinemias altas, porque justamente tenemos un hepatocito o un hígado que todavía no ha adquirido la madurez suficiente como para conjugar toda la bilirrubina que le está llegando. Por eso siempre la hiperbilirubinemia del recién nacido es a expensas de la fracción no conjugada. ¿Sí? Bien. Después, perdón. Después tenemos defectos hereditarios, como por ejemplo el Kringle-Najar 1 o 2, el síndrome de Gilbert, que ese es el que más vamos a estudiar nosotros, que tiene que ver con alteración en la UDP-glucuroniltransferasa. Defectos adquiridos, por ejemplo, con respecto a drogas, por ejemplo, el cloranfenicol y otras más, o la sepsis, ¿sí? Que causan hiperbilirubinemia a expensas de la fracción no conjugada porque justamente tenemos un daño hepático. Bien, si hablamos de la conjugada, acá tenemos disminución de la remoción, ¿sí? De la bilis. Esto tenemos enfermedades hepatocelulares, que pueden ser virales o drogas, sepsis también, síndrome de Ewing-Johnson, que vamos a ver si tenemos tiempo para verlo, de rotor, colestasis, muy importante, que es lo que nosotros vamos a estudiar, colestasis intrahepática o extrahepática, litiasis, estrechez o tumores, estrechez de las vías biliares, ¿no? O tumores. Los tumores oprimen las vías biliares, entonces impiden la llegada de bili al duodeno. Entonces eso permite que aumente la bilirrubina, a expensas de la fracción conjugada, porque ya está depositada en la vesícula biliar. Bien, habíamos hablado un poquito de bilirrubina directa e indirecta. ¿A qué se refería esto? Fíjense, acá tenemos arriba las dos especies de conjugación, la monoglucuronización y la bi- o diglucuronización, o el monoglucurónido de bilirrubina y el diglucurónido de bilirrubina. Esto entonces implica una bilirrubina directa o conjugada porque reaccionan directamente con el reactivo, ¿sí? Por eso se llama bilirrubina directa. Yo coloco el reactivo y directamente estoy midiendo la bilirrubina. ¿Por qué? Porque al ser polar, al ser hidrosoluble, estos compuestos de bilirrubina, mono o diglucuronizados, entonces pueden reaccionar directamente con el azo reactivo. El azo reactivo es un reactivo que nosotros colocamos para que, si es que está presente, la bilirrubina interaccione con el reactivo y dé una reacción de color y yo la pueda medir en el laboratorio con el espectrosfotómetro, ¿sí? En cambio, en el caso de la bilirrubina indirecta o no conjugada, la que todavía no ha llegado al hepatocito, fíjense, o libre, ¿sí? No reacciona directamente con el azo reactivo, requiere algo antes, requiere una interacción con otro reactivo previamente para que después pueda interaccionar con el azo reactivo y generar esta reacción de color que yo la pueda medir en el espectrosfotómetro. Fíjense, necesito de un acelerador o desarrollador que lo que va a hacer es que esta bilirrubina que está así toda cerradita, toda comprimida entre sí misma, se pueda desenrollar de alguna manera para que pueda interactuar con el azo reactivo.
Por eso entonces la bilirrubina indirecta es la bilirrubina no conjugada, mientras que la bilirrubina directa es la bilirrubina conjugada. Pero recuerden, una cosa es hablar de conjugada o no conjugada, que estamos hablando de fisiología en cuanto a la conjugación y a la funcionalidad, ¿sí? Y otra cosa es hablar de directa e indirecta, que estamos hablando de metodología analítica, ¿sí? Para el análisis de la bilirrubina. Obviamente queda claro que la bilirrubina total es la suma de la bilirrubina directa más la bilirrubina indirecta. Por eso, en algunos laboratorios, lo único que van a medir ustedes va a ser la bilirrubina total y la bilirrubina directa. Y la bilirrubina indirecta la van a sacar como una resta entre la bilirrubina total menos la bilirrubina directa, ¿sí? Bien, definamos entonces ictericia. Ictericia es la coloración amarillenta de las pieles y las mucosas y fluidos corporales. Y fíjense que este color amarillo se empieza a ver en el hombre, en el humano, cuando la bilirrubina empieza a aumentar por arriba de 2 miligramos de cilindro. Antes no se ve, ¿sí? Y tampoco se ve tanto, ¿sí? Pero sí, a medida que va aumentando la concentración de bilirrubina, la coloración de las pieles y las mucosas empiezan a ser más amarillas y hasta nosotros hemos visto valores muy altos de bilirrubina en la clínica, en donde preguntamos al médico y nos dicen, es un Simpson o es un patito en realidad. Si querés ir a verlo, pero es un patito. Y es verdad, ¿sí? O sea, el suero, uno ya cuando separa el paquete globular del plasma o el suero, ya ve de color o marrón o bien amarillo, amarillo fluorescente casi. Y eso tiene que ver con un alto contenido de bilirrubina. Después deberemos analizar a expensas de qué fracción es. Bien, si, bueno, como dice acá, si es incipiente, se detecta mejor en el paladar o la esclerótida, la esclerótica del ojo. Y bueno, si es clínicamente evidente, ¿sí? La bilirrubina, fíjense, suele ser superiores a 4 miligramos de cilindro. Entonces ahí sí, ya uno mira al paciente antes de sacarle sangre y ya ve que está amarillo. Muchas veces se ve este signo característico, la esclerótica, en donde se ven los ojos bien amarillos. Bueno, mecanismos pueden ser, o sea, ¿cuáles son las causas de la ictericia? Como dijimos anteriormente, la sobreproducción, la disminución de la captación hepática, la disminución de la conjugación o la disminución de la excreción de la bilis intra o extrahepática, ¿sí? Esas son las causas más comunes de ictericia. Recuerden la definición de ictericia. Bueno, clasificación de las ictericias, podemos hablar de ictericia prehepática o hemolítica, fundamentalmente, ictericias hepáticas o hepatocelulares, e ictericias poshepáticas u obstructivas o colestáticas. ¿Sí? Eso bien lo vamos a ir viendo en detalle, pero bueno, las prehepáticas hemolíticas ya las estuvimos charlando, las hepáticas o hepatocelulares tienen que ver con un problema en la captación hepática o en la conjugación, fundamentalmente de la captación hepática, y la poshepática u obstructiva son las más comunes, que tienen que ver entonces con los procesos colestáticos. Hay una obstrucción de las vías biliares que impide la llegada de bilia al duodeno. Y hay dos causas más comunes, tumor y litiasis. Esas grábenselas, por favor, ¿eh? Bien, y para ir terminando entonces, este cuadro está muy interesante para que ustedes estudien los tipos de ictericia, prehepática, poshepática y hepática, en donde, fíjense, hepática, aumento de la bilirrubina indirecta, tienen que estudiarlo bien. La sobreproducción y la anemia hemolítica es la más común, por cualquier causa, autoinmune o no. Las hepáticas, entonces, tenemos un aumento de la bilirrubina indirecta, tenemos disminución de la captación o disminución de la conjugación, y acá tenemos los más comunes, y a expensas de la bilirrubina directa tenemos alteraciones en el transporte y la excreción, obstrucciones de las vías biliares intrahepáticas o necrosis hepatocelular, como por ejemplo la hepatitis. Y las poshepáticas aumenta siempre la directa, obviamente, y tenemos los cálculos biliares o las litiasis y los cánceres, generalmente más comunes del de cabeza de páncreas. No se estudian todas las... A ver, obviamente, yo les voy a decir, el paciente tiene una hiperbilirubinemia a expensas de la fracción
directa. Bueno, hablamos de esta, puede ser posible, o de esta otra. O hablamos de una hiperbilirubinemia a expensas de la fracción indirecta. Entonces ustedes pensarán, bueno, ¿será prehepática? ¿Será? Siempre va a ser prehepática porque si es que es a expensas de la fracción indirecta, ¿no? Aumento de la producción fundamentalmente. O recuerden en los niños, en los neonatos y prematuros, en donde la principal consecuencia es la inmadurez hepática. Pero bueno, vamos a ir viendo algunas patologías, ¿sí? Las que vamos a estudiar más en detalle son las colestasis, las hemolíticas las vamos a ir viendo más adelante, pero tengan en cuenta que esto es la principal causa de una prehepática, las anemias hemolíticas. Aumento en la producción. Bien, acá tienen de nuevo lo mismo sacado de otros lados, pero quédense con estas definiciones muy importantes, que si son prehepáticas, las ictericias son hemolíticas generalmente, si son hepáticas son hepatocelulares, y si son poshepáticas son obstructivas o colestáticas, ¿sí? Y algunos ejemplos. Muy bien. La hiperbilirubinemia del recién nacido, que es lo que estábamos charlando anteriormente, y con esto vamos a ir terminando, tenemos con varias etiologías. Incremento de la carga de bilirrubina, deficiente captación hepática de la bilirrubina, deficiente conjugación de bilirrubina o deficiente excreción de bilirrubina. Entonces, si hablamos de incremento de la carga de bilirrubina, ¿en qué casos ocurre? Bueno, aumento de glóbulos rojos, del número de glóbulos rojos. Recuerden que los prematuros y los neonatos tienen hematocritos muy elevados, aumento de la circulación enterohepática o disminución de la vida media del eritrocito, la destrucción del eritrocito. Si hablamos de deficiente captación hepática de bilirrubina, podemos hablar entonces de, ustedes recordarán, la ligandina y la proteína I en la captación hepática, en donde, bueno, tenemos deficiencias genéticas de estas proteínas que permiten entonces la captación hepática de la bilirrubina no conjugada. Si hablamos de deficiente conjugación de la bilirrubina, bueno, fundamentalmente, como yo les dije, un déficit genético en la UDP-glucuroniltransferasa, es la más importante. Y si hablamos de deficiente excreción de la bilirrubina, tenemos que hablar por sustancias o fármacos que necesiten conjugarse con ácido glucurónico y que están utilizando el ácido glucurónico para conjugar esos fármacos y no se está conjugando adecuadamente la bilirrubina, ¿no? Deficiente excreción de bilirrubina. Muy bien. Otras que tenemos que ver, bueno, la ictericia es visible en el primer día de vida en estos pacientes. Bueno, tenemos que ver si es que hay más pacientes en la familia que cursan con esta enfermedad, cuando tenemos un neonato con hiperbilirrubinemia que no cesa al cabo de varios días, el hermano con ictericia neonatal o anemia, si hay hemólisis sin diagnosticar en la familia, o si hay algún hijo con madres diabéticas, por ejemplo. Estos son los cuadros que pueden llegar a ayudarnos a pensar en por qué entonces este neonato está teniendo un cuadro de hiperbilirubinemia que no cesa, que no baja a lo largo del tiempo. Obviamente, recuerden que no se les puede dar el alta a los neonatos con una bilirrubinemia por arriba de 8 miligramos de cilitro, hay que descender. Bueno, etiología de hiperbilirubinemia, alimentación con leche materna, cefalohematoma o hematomas, herencia en asiáticos y orientales, mediterráneos, indios, americanos. Bueno, es sexo masculino, bueno, pero esto es más algo probabilístico. Y si es que hubo inducción del parto. Esto puede llevar entonces a tener una hiperbilirubinemia en el paciente. ¿Qué es lo que más complica a estos pacientes, a estos neonatos con una hiperbilirubinemia constante que no cesa, que no baja? Este síndrome, muy importante, que es una encefalopatía, que es el kenicterum, ¿sí? ¿Qué es? Es un síndrome neurológico debido al depósito de bilirrubina no conjugada. Obviamente ya dijimos que los neonatos tienen hiperbilirubinemia a expensas de la fracción no conjugada en los ganglios basales y los nódulos del tronco del encéfalo. Y esto es potencialmente mortal, ¿sí? Para el neonato. Por eso no se puede dar el alta a neonatos con hiperbilirubinemia que no están descendiendo, por debajo de 8. ¿Qué se hace con estos neonatos?
el tratamiento habitual o primero es la fototerapia. Y si no cesa la fototerapia, hay que hacer exsanguíneo-transfusión. Fíjense que lo que se hace entonces es tratar de transformar la bilirrubina no conjugada a algún isómero, por acción de la luz, algún isómero conformacional que pueda ser fácilmente excretado por la vía urinaria. Esto lo vamos a pasar, quiero verlos acá, fíjense que acá tienen la luz, acá tienen la bilirrubina no conjugada, que en presencia de luz se transforman en isómeros configuracionales que pueden ser excretados, y también se oxida en presencia de oxígeno para que sea eliminado por la orina, fundamentalmente. Esto lo pasamos, fíjense acá tiene entonces el neonato que está sometido a la lámpara UV, que es lo que está generando entonces esta transformación de un isómero a otro de la bilirrubina no conjugada para que sea depurada más fácilmente. Esto tiene que hacerse sí o sí. Fíjense que el neonato está tapado el ojo para que no dañe el ojo, obviamente, la luz ultravioleta, porque si no, el riesgo de Kernicterus es importante en estos pacientes. Y hay que descender, como yo les dije, el valor de bilirrubina plasmática a menos de 8 miligramos de decilitros para poder recién dar el alta a estos pacientes. Si no, no se les puede dar el alta. Bien, hasta acá entonces la primera clase, continuamos en el otro video.